Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Inicio, si me permiten. Buen día a todas y a todos. Es para mí un gusto presentar al doctor Edgar Antonio Rodríguez Negrete, quien realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad de Guanajuato y de doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato, en México. Además, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical Mediterránea en la Universidad de Málaga, España. El doctor Rodríguez Negrete es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es investigador en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Sinaloa en Guasave. Dentro de las líneas de investigación en las que el doctor Rodríguez trabaja, se encuentran el estudio del silenciamiento génico mediado por RNA como mecanismo de defensa contra virus fitopatógenos, el estudio de modificaciones epigénicas inducidas durante la interacción planta-virus, desarrollo de vectores virales de silenciamiento génico y desarrollo de herramientas para aislamiento y generación de clones infectivos de virus fitopatógenos. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros y le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. A la Universidad de Tlaxcala, obviamente, principalmente, bueno, a la doctora Carmen. Es un gusto, también es un gusto, bueno, saber que son, preferentemente alumnos que están cursando su maestría, si mal no entendí, y ustedes tienen una maestría en recursos naturales, biotecnología y recursos naturales, según entiendo, y viene muy ad hoc a nuestras líneas, a nuestro centro de investigación, y bueno, les voy a platicar un poco más. Bueno, yo pertenezco al Instituto Politécnico Nacional, a un centro que se llama CIDIR, que tiene todo este nombre tan largo, y estamos ubicados en Guasave, Sinaloa. El CIDIR está compuesto de tres departamentos, que es el de medio ambiente, el de acuacultura y el de biotecnología agrícola, al cual yo pertenezco. Y específicamente el laboratorio de virología molecular, en donde yo me encuentro. Entonces, bueno, ya la doctora comentó el nombre de la presentación y vamos a iniciar. Ok. Bueno, empezaré hablando acerca de una pequeña reflexión que nosotros siempre nos hacemos y decimos que la medicina puede curarte algún día, y esto lo decimos porque ya sabemos, después de la pandemia del COVID, la medicina nos ha ayudado a salvarnos, ¿no? Por la generación de vacunas, y sabemos, pues, nos ha dejado lecciones muy importantes sobre los virus, ¿no? Y lo poco que conocemos de ellos y las medidas que tenemos que tomar para tratar de manejarlos o de estar atentos para cualquier emergencia. El caso de la agricultura, pues esta nos alimenta todos los días. Sin embargo, los virus que infectan particularmente a las plantas, por alguna razón no se les ha dado la importancia que tienen en humanos, pues porque es entendible, el humano, la salud del humano es preponderante, pero también creemos que los cultivos es sumamente importante y lo tenemos que atender, es prácticamente igual de importante. Entonces, si nosotros pensamos en los retos que tiene la agricultura, pues sabemos que hay una
rápido incremento en la población mundial. Esto implica una demanda alta de los alimentos. Hay un cambio climático que es innegable y que nos está afectando a todo el mundo. Cada año se ven sus efectos. También hay un decremento en la tierra de cultivo, también aunado al crecimiento demográfico. Y esto dinamita muchas veces la aparición, la dispersión de enfermedades y plagas. Y en el caso particular de los virus, por la emergencia y la reemergencia de enfermedades virales. En esta diapositiva trato de explicar un poco a grandes rasgos en dónde estamos nosotros inmersos como grupo de investigación. En un megamundo en donde tenemos el cambio climático que está afectando el movimiento, dispersión de vectores que mayormente afectan transmitiendo y transportando virus. Y en este megamundo, en las plantas no cultivadas, inferimos en donde sabemos que las plantas no cultivadas son aquellas donde existen más interacciones con virus, pero que son las que menos estudiamos. Entonces, en estos ecosistemas naturales tratamos, utilizando algunas herramientas de secuenciación masiva, que les contaré más adelante, hacer aproximaciones metagenómicas y ecogenómicas para tratar de entender todo lo que ocurre en este megamundo, que es el más amplio, pero que es el que más desconocemos. En esta interfase pues están los insectos vectores que van hacia este megamundo y al macromundo, en donde están los agrosistemas, los sistemas de cultivo, en donde están las enfermedades que nos llaman la atención porque afectan nuestro cultivo. Entonces, aquí tratamos de entender cómo se están presentando estas enfermedades a nivel mundial y cómo se lleva, pues en el caso particular de México, la introducción de nuevos virus. Luego tenemos un micromundo en donde estudiamos cuestiones de interacción planta-virus y hacemos identificación molecular y caracterización de los virus, análisis de la evolución viral y la repercusión de la aparición de nuevas especies o variantes, análisis del circuloma. Tal vez no alcance a hablarles un poco de esto, pero bueno, el circuloma ahora es un área importante porque es una forma extra de regulación y de producción de moléculas circulares que se generan a partir de los genomas. Tiene implicaciones a diferentes niveles. Y también buscamos genes de susceptibilidad, que al final son genes que pueden producir tolerancia. Les contaré una historia acerca de ello. Y finalmente, también tenemos un banco de genomas, hacemos genética reversa usando vectores virales, también les contaré un poco una historia al respecto. El silenciamiento génico lo usamos también aunado a la genética reversa y también como una herramienta de posible control para generar vacunas. Y la edición génica, que es un último punto que se tiene que tocar, que va a unir la búsqueda de genes de resistencia y tratar de generar plantas no mejoradas a través del mecanismo de CRISPR-Cas. Bueno, pensando en las enfermedades virales que afectan la agricultura no solo del noroeste del país, sino todo el país, nos encontramos estos principales grupos. Hay más, pero hablo de los que nosotros trabajamos principalmente. Tenemos los geminivirus, que es el único grupo de virus de DNA, son virus de DNA de cadena sencilla, y luego los demás son de RNA. Tenemos crinivirus, tenemos torradovirus, tenemos ortotospovirus, cucomovirus y tobamovirus. Y les voy a contar un poco acerca de algunos de ellos, una historia de los geminivirus, una historia de los ortotospovirus y un poco por ahí de los tobamovirus y torradovirus. El manejo de las enfermedades virales radica principalmente en el uso de cultivares resistentes, que es lo que funciona mejor. En el caso de los vegomovirus, hay 6 genes de resistencia que generan resistencia o tolerancia contra este geminivirus, TICB. En el caso de los ortotospovirus, el más cosmopolita y problemático del mundo, que es TSW, que tiene un amplio rango de hospederos, empezando por el tomate, y se sabe que hay un gen que confiere resistencia a este virus, que es el gen SW5B, SW5. En el caso de los tobamovirus, principalmente para TMB y TOMB, hay diferentes genes del tipo TM que han sido ampliamente efectivos contra estos virus, pero no contra un virus que ha sido recientemente introducido, bueno, ya ni tan recientemente, en México, que es el virus rugoso del tomate, que seguramente ustedes lo han escuchado, lo tenemos hasta en la sopa y es un problema pandémico, vamos a decirlo en ciertas palabras, es como el COVID del tomate. Bueno, vamos a hablar un ejemplo de virus de RNA, los ortotospovirus. Como se puede ver en esta diapositiva, los ortotospovirus están distribuidos pues, por todo el mundo, donde se cultiva
tomate y, bueno, otras plantas, no solo afecta a tomate, cacahuate, pimiento, chile, etcétera. Y en el caso de TCW, que es el que nos importa ahora, que es el más problemático, de hecho, que es el triangulito azul, lo tenemos distribuido en todos los continentes y obviamente incluido México, Norteamérica, Sudamérica, etcétera. Entonces, ya se ha determinado, y ese es un problema que tienen todas las empresas que venden tomate, que hay híbridos, hay híbridos de tomate de Chile que son resistentes a TCW, que los han diseñado o los han generado diferentes empresas muy importantes, como las que ustedes pueden ver aquí. De hecho, nosotros trabajamos muy cerca con todas, hemos trabajado en algún momento, ahora estamos trabajando con 3 de ellas. Y hay variedades, estas empresas han generado variedades que contienen los genes SW5 y TCW, que son los que generan la resistencia contra el virus en tomate y chile respectivamente. Para entender un poco cómo se lleva a cabo esta resistencia, seguramente en sus clases de fitopatología han revisado la teoría del gen por gen, que luego, bueno, no es tan gen por gen, pero es una teoría que sigue siendo aceptada. Y esta teoría nos dice que un gen de resistencia, que son genes de tipo dominante, van a poder captar o censar un gen de avirulencia que viene del patógeno. En este caso en particular, no lo olviden, que el gen NSM1 del segmento mediano de TCW es ese gen de avirulencia en tomate. Una vez que ese gen de avirulencia es censado, entonces el mecanismo de defensa, guiado por este gen de resistencia, se enciende y lo que ocurre básicamente es una muerte celular que tiene que ver con la respuesta hipersensible, explosión oxidativa, muerte celular programada, producción de PRs, entre otras. No entraré en detalles en estas rutas que tienen que ver con la respuesta hipersensible, esta defensa medida por genes R. Cuando hay una variabilidad o hay una escape vía mutación de estos genes, por ejemplo, en el gen de avirulencia en SM1, ahora no hablaremos de esas mutaciones, ya no hay una detección por el gen R y entonces ya esta respuesta hipersensible no se enciende y se acabó la respuesta inmune y entonces el virus es capaz de saltar la resistencia. Ok, dicho eso, nosotros hemos detectado hacia el año de 2016 más o menos una enfermedad en tomate en Baja California que estaba asociada a híbridos de tomate que se suponía portaban el gen de resistencia SW5. La agricultura en Baja California es muy particular, mayormente está dada por invernaderos, casa sombra, una agricultura que va de semi a altamente tecnificada y muy peculiar en sus características, por las características geográficas de la región y de la agricultura que se lleva a cabo. Entonces, yo siempre he pensado que Baja California es como nuestra Australia. Ahí ocurre todo lo más inesperado y lo más raro en el caso de los patógenos, pero pues porque tienen unas características muy particulares. Entonces, en ese ámbito nosotros hicimos una serie de colectas en Baja California y Baja California Sur y observamos todos estos tipos de síntomas que se asocian a los ortotospovirus, específicamente a TCW, esos arrugamientos, moradas, los frutos con anillado y también cierta necrosis, entre otras. Y curiosamente, pues los productores nos dijeron que esas semillas o esas plantas se suponía portaban genes de resistencia a TCW, entonces eso nos genera una alarma pensando que a lo mejor teníamos un aislado tipo de ruptura de resistencia de este virus. Entonces, bueno, lo que hacemos primero es pues evaluar si está el virus, primero por estas pruebas inmunológicas tipo inmunostrip, que están basadas en anticuerpos, como un tipo prueba de embarazo, por decirlo de una manera muy coloquial. Después hacemos una detección molecular para secuenciar al menos un fragmento del virus, y pues sí, lo que nos dijo en ese momento es que efectivamente teníamos TSW y un aislado que se parecía un poco a ciertos aislados de Italia y España, y eso era todo lo que nos decía, nos confirmaba que efectivamente era el virus el que estaba presente, y esa era la información que teníamos en el momento. Entonces, la siguiente pregunta era saber, o pensamos, bueno, esto realmente es un aislado tipo resist and break. Entonces, para ello, primero nos dimos a la tarea de genotipar las plantas, diferentes plantas al azar del muestreo. Para no hacer el cuento más largo, nosotros tenemos nuestros controles positivos de la genotipificación, donde si tenemos esta banda pequeña es susceptible la planta, pero si tiene este doble bandeo o tiene solo la banda superior, quiere decir que tiene el alelo de resistencia. Entonces, como pueden ver, en varias de las plantas, en la mayoría,
tenemos el alelo de resistencia. Eso nos quiere decir que efectivamente las plantas que se están sembrando ahí sí tienen el gen de resistencia y que entonces si el virus está infectando esas plantas y generando síntomas, es que es un tipo de virus de ruptura de resistencia. Entonces, para ello, nos dimos a la tarea de secuenciar todo el genoma. El virus tiene 3 segmentos, es un virus tripartita de cadena negativa y con mucho ingenio, como lo hacemos muchas veces los científicos, se le nombró un fragmento large, medium y small de acuerdo a su tamaño. Y el gen más importante, que ya ha sido muy bien caracterizado a través del tiempo, es el gen NSM, que es el gen de virulencia, que es capaz de romper la resistencia cuando hay una mutación específicamente en el aminoácido 118 de esa proteína. Entonces, una cosa que nos encontramos fue la siguiente, que nos llamó mucho la atención. En los aislados que hay en diferentes partes del mundo, aquellos que no rompen la resistencia, en la posición 118, que es la más importante crítica, hay una cisteína. Y en algunos casos, cuando hay ruptura de resistencia, hay una mutación, que es una transición, siempre en la segunda posición del codón, y esa transición genera una tirosina. Cuando hay una tirosina, entonces hay ruptura de resistencia. En algunos casos, que no hay demasiados, hay unos pocos en el mundo, hay como 2 o 3 lugares donde se ha encontrado, la mutación no se encuentra en el 118, sino en el 120, en donde hay un cambio hacia asparagina en el 118. Esa mutación rompe la resistencia. En nuestros aislados, todos los aislados que están en México, no encontramos ninguna que tuviera esa asparagina, pero en lugar, sí encontramos alguno que tenía la tirosina, pero de modo interesante encontramos varios aislados que tienen la fenilalanina. Entonces, la fenilalanina se forma a través de una transversión, también en esa segunda posición de ese aminoácido, y lo que forma es una fenilalanina. Cuando nosotros hacemos una simulación tridimensional, un empalme de las proteínas que se parecen mucho entre una no resistant break que tiene la cisteína, una típica que tiene la tirosina y la nuestra, lo que nos podemos dar cuenta es que, se empalman muy bien, pero en la zona en donde está el aminoácido crítico, si se pueden dar cuenta, pues la fenilalanina y la tirosina son similares, son aminoácidos aromáticos, voluminosos y que dan una conformación espacial similar y que es diferente a la cisteína. Entonces, eso nos hace pensar, nos sugirió que tal vez esa fenilalanina pudiera también estar involucrada en un mecanismo de resistant break. Sin embargo, esa mutación no había sido descrita en ninguna otra parte del mundo, entonces teníamos que probarlo. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue secuenciar el genoma entero del virus. Tenemos los 3 segmentos y una cosa interesante que nos encontramos es que tanto el segmento M como el S se parece o está agrupado de este aislado con aislados de Estados Unidos, principalmente de tomate, pero el segmento L se parece más a aislados que vienen de Corea y de España, pero de Chile. Cuando se hace un análisis de recombinación con segmentos concatenados, lo que encontramos es que efectivamente el M y el R vienen de parentales de tomate que están adaptados en Estados Unidos y el L entonces es un rearreglo donde el L viene aparentemente de Chile. Y cuando hicimos una inspección cercana en el segmento M, comparado nuestro aislado con otros virus resistant y los no resistant break, nos dimos cuenta que el único aminoácido que era distinto era a nivel bioquímico, era el S118. Pero eso teníamos que probarlo ahora biológicamente. Todo eso eran predicciones y cosas que sugerían de modo interesante, pero solo eran eso. Entonces, la ruptura de la resistencia del gen SW5 se reportó primero en Brasil, luego en Italia, en España, en Australia, en Hawái, por todos lados. Y en México, aunque el virus ha sido reportado, nunca se había reportado, se ha reportado un virus tipo resistant break. Entonces, nosotros lo que quisimos ver es o comprender la naturaleza de este aislado, que recuerden que tiene la mutación en la NSM, pero ahora es una fenilalanina en el 118. Entonces, lo que hicimos fue tomar plantas que no tienen el gen de resistencia y plantas que sí lo tienen, y híbridos que tienen y las que tienen y no, e infectamos. Y como se pueden dar cuenta, comparado con el control, todas las plantas generaron síntomas. Corroboramos que estaba en las plantas que tenían el SW5, realmente lo tenían, las genotipamos y como pueden ver todas tienen el alero de resistencia,
Luego, pues por RT-PCR confirmamos que estaban infectadas, no solo por los síntomas, y finalmente, secuenciando estos fragmentos del virus que están en esta zona del gen NSM, corroboramos que se mantenía la mutación en el aminoácido 118 a fenilalanina. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, o todo nos sugiere que esa mutación en el aminoácido 118 es la responsable de ahora generar la ruptura de la resistencia, pero teníamos todavía eso que comprobarlo. Entonces, para eso, lo que hicimos fue un ensayo de expresión transitoria haciendo mutagénesis dirigida. Entonces, tenemos plantas que no tienen el gen de resistencia y el que sí lo tienen. Recuerden que cuando el gen de resistencia está presente y el gen de avirulencia es captado, entonces se presenta una muerte celular programada, que es lo que vemos aquí como una necrosis. Entonces, cuando expresamos la proteína que tiene la tirosina, no hay una respuesta hipersensible. Cuando está la fenilalanina tampoco, pero cuando está la cisteína sí. Esto quiere decir que la cisteína 118, en este caso esta proteína, sí es captada o sí es sensada, pero no así la tirosina ni la fenilalanina. Entonces lo que hicimos después fue hacer una mutagénesis dirigida para hacer todos los cambios posibles y determinar que el fenotipo era causado por eso. Cambiamos la cisteína por tirosina, la cisteína por fenilalanina, y siempre está la cisteína como control. Entonces, cuando cambiamos la cisteína a tirosina o a fenilalanina, no hay respuesta hipersensible. Obviamente el control sí, siempre donde hay respuesta hipersensible es en la que tiene el SW5, la que no tiene SW5 pues no la da porque no tiene el gen de resistencia. Y finalmente, cuando cambiamos la tirosina por la cisteína, la fenilalanina por la cisteína, aquí se da la respuesta hipersensible. Entonces, esto nos prueba y sugiere fuertemente que la fenilalanina, esta nueva mutación, está involucrada en la ruptura de la resistencia de este virus, y es un virus que ese tipo de mutación no había sido reportada hasta el momento. Recientemente, un grupo estadounidense hace un par de meses reportó que ellos ya también empezaron a encontrar en Estados Unidos esta mutación, entonces no es un caso aislado, entonces es una nueva forma de evolución del virus. Esto detonó en este artículo que fue publicado el año pasado. Ok, muy bien. Bueno, continúo. Ahora terminamos con esa historia de RNA que a mí me gusta mucho, es interesante, evolución pura y presión selectiva. Ahora vamos hacia los virus de DNA, que realmente los virus de DNA son los modelos principales que nosotros tenemos en nuestro grupo de trabajo. Los virus de DNA de la familia Geminiviridae son virus de DNA de cadena sencilla, pueden ser bipartitas, en donde el genoma está segmentado en dos fragmentos, el segmento A y B. En el A están los genes involucrados en la replicación y la transcripción, evasión de mecanismos de defensa, y el segmento B está involucrado en el movimiento. Y en los monopartitas todo está amontonado en un segmento. Amontonado es una palabra un poco insulsante para los virus porque son súper eficientes, como pueden ver, son marcos traslapados, tienen una capacidad de compactación impresionante, ¿no? Tenemos ahí, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. En el caso particular del tomate, que es en donde me voy a centrar, otra vez, que es nuestro modelo principal, hay una enfermedad que se llama Tomato Yellow Leaf Curl Disease, por sus siglas en inglés, y en esta están asociados un complejo de begomovirus, en el cual principalmente está el Tomato Yellow Leaf Curl Virus, o TIL-CB, o como se llama a nivel agronómico, le llaman mucho el TY, ¿no? Como se llama en inglés, y en el campo todas las empresas, todos los genetistas le llaman TY. Bueno, en el caso del continente americano, como pueden ver, todos los virus que conforman el complejo TIL-CD está muy bien delimitado. Hay algunos que se cruzan, sobre todo TIL-CB y algunas especies están en todo el mundo, pero luego en los diferentes continentes hay especificidades. En el caso particular de México, aparte de TIL-CB, tenemos el chino del tomate, Tomato Golden Mottle Virus, Tomato Chino La Paz, Tomato Civil, Tomato Golden Mottle, y tenemos otros que también son muy problemáticos, que son originalmente detectados en Chile, como el Pepper Huasteco Yellow Bay Virus, el Pepper Golden Mosaic Virus, pero que también son capaces de infectar tomate y eventualmente ser igual o más problemáticos que los que originalmente se detectaron en tomate. Entonces voy a hablar acerca del Pepper Huasteco, que es un virus con el que hemos trabajado mucho. Y este virus, como su nombre lo dice,
Fue aislado, identificado en la Huasteca, en la parte de Tamaulipas. Como ustedes saben, bueno, la Huasteca originalmente en la historia prehispánica era una zona muy importante de comercio y se encuentra esa zona de la Huasteca en lo que ahora toma un fragmento de 6 distintos estados. Entonces, ahí se detectó por primera vez este virus en Tamaulipas. Es un virus bipartita, que es un problema importante en Chile. Y este virus siguió siendo detectado a través del tiempo. El grupo del doctor Rafael Rivera, de donde yo soy egresado, tiene una historia muy importante. Yo creo que es el grupo que ha trabajado más con este virus. Se tienen muchos trabajos, mucho conocimiento. Entonces, se detectó en muchos lugares, en muchas plantas, en infecciones simples, mixtas, y se generó un clon infectivo, que es una molécula que se aísla de la planta. Se le hace un poco de ingeniería genética para luego poder introducir de una manera artificial en las plantas, y con ese clon infectivo fue con el que se trabajó mucho tiempo, a pesar de que hubo detecciones en otros momentos. Nosotros en el 2016 en Sinaloa encontramos una nueva cepa aislada de pimiento dulce de este virus, de la cual les voy a hablar, y que resultó al final muy interesante. Si nosotros comparamos ese aislado original del grupo del doctor Rivera de Tamaulipas, comparado con el de nosotros, el nuevo de Sinaloa, pues el segmento A se parece mucho, alrededor del 94% a nivel global, y también a nivel de las distintas proteínas, como se ve también aquí en esta gráfica bidimensional de filogenia. Aquí nosotros podemos ver, bueno, se asemejan mucho porque están hacia los colores rojos, sobre todo arriba del 95%. Entonces, para estos virus eso es una homología alta. Sin embargo, en el componente B se parecen el 83%, que ya es bajo, y también esto se ve aquí en la gráfica bidimensional. Ya aquí estamos hacia los colores azules, en los 80 y tantos, hacia el 80 y tanto, y de modo particular, pues la NSP, que es una proteína de transporte, la lanzadera de movimiento nuclear, se parece solo el 80%. Entonces, eso llama la atención porque hay un segmento que se parece poco y un gen en particular. Ya desde hace tiempo se ha visto que la evolución de los geminivirus y muchos de los saltos de hospedadores, virulencia o patogénesis está determinada muchas veces por el segmento B o proteínas del segmento B. Pueden ser las dos, pero principalmente la NSP. Entonces, nosotros nos fuimos a hacer ahora la parte biológica con el virus. Nosotros, aislamos los virus, hacemos clones infectivos. No les puedo contar muy bien cómo es eso, pero créanme que los sacamos, los atrapamos en vectores binarios y podemos inocularlos por agroinoculación, o sea, ayudándolos con Agrobacterium tumefaciens o bien por bombardeo, usando pistolas de baja presión y con partículas de tungsteno o de oro. En el caso de Nicotiana ventamiana, que es pues un conejillo de indias de las solanáceas, nosotros, para toda la fitopatología, no solo para los virus, es sumamente susceptible a todo tipo de patógenos. Nosotros primero vimos que, bueno, el aislado de Tamaulipas y el de Sinaloa causan síntomas, y también en Chile, ambos, cuando son inoculados. Como esta es la misma especie, nosotros podemos hacer una cosa que se llama pseudorecombinación, que de hecho ocurre en la naturaleza. Eso quiere decir que nosotros podemos mezclar el segmento A con el B de uno y el contrario, y deben de ser compatibles porque es la misma especie, insisto, porque es la misma especie. Hay algunos virus eventualmente que se puede hacer siendo especies distintas, pero no siempre se puede. Entre las mismas especies sí. Algo que nos llamó mucho la atención es que el aislado de Tamaulipas no genera síntomas en tomate, pero el de Sinaloa genera unos síntomas muy agresivos. Esto, corroborado por PCR en tiempo real, nosotros vemos aquí la carga absoluta viral, pues también tenemos mucho virus en ambos casos, con ambos aislados, en Chile también, pero en el caso de tomate, pues el de Tamaulipas no infecta y el de Sinaloa infecta bastante bien, con una carga viral muy alta. Entonces ahora la pregunta es qué lo causa, pero también otra cosa que nos preocupó es lo siguiente. Yo ya les había hablado que los genes de resistencia contra TIL-CB están determinados por 6 genes, todos ellos son dominantes, excepción de TY5, que es un gen de susceptibilidad. Luego vamos a ver un poco más a qué se refieren esos genes de susceptibilidad. Y estos dos que son alélicos, que están involucrados en silenciamiento y resisten muy bien TIL-CB, y en la teoría, como las casas comerciales lo venden, es que se supone que eso genera resistencia sí contra TIL-CB y contra varios geminivirus, lo cual es cierto. Sí genera resistencia contra algunos geminivirus, pero con algunos otros no. Y en el caso de México, el pepper huasteco, que es un virus endémico y que lo tenemos
por todos lados en el país, es importante determinar qué pasa con esta resistencia. Nosotros tomamos plantas comerciales, las genotipamos y lo que tenemos es que, bueno, estos 3 híbridos, tenemos uno susceptible y 3 comerciales que tienen tolerancia a TIL-CB y todos tienen el alelo de resistencia a TY1 y TY3, que recuerden que son alélicos. Al final son el mismo gen, pero diferentes alelos, y todos en teoría son resistentes a TIL-CB y posiblemente a geminivirus. Cuando nosotros infectamos esas plantas con TIL-CB, pues no hay síntomas, resisten muy bien, como es esperado, pero en el caso del huasteco, todas generan síntomas. Entonces el huasteco no solo infecta tomates, sino que es capaz de romper la tolerancia introgresada por estos genes TY1 y 3. Y bueno, esto también es evidenciado por la carga viral. Bueno, en TIL-CB, los híbridos pues tienen una carga que está más o menos a 1 por 10 a la 5 en promedio, y siempre en el huasteco pues están 1 o hasta 2 órdenes de magnitud encima de esa cantidad neta, lo cual indica que el huasteco pues se replica más y es capaz de romper el umbral necesario para tolerar a este virus. Entonces, esto es un problema porque esos son los híbridos que tenemos en el campo. Entonces, tenemos un geminivirus que rompe, no solo infecta tomates, sino que rompe la tolerancia. Bueno, entonces, ahora para determinar, la pregunta era, ¿qué es lo que causa la ruptura de la tolerancia? Entonces, en esa ruptura de la tolerancia, nosotros lo que hicimos fue ahora hacer una pseudo recombinación entre el A de Tamaulipas y el B de Sinaloa y viceversa, para determinar en qué segmento está ese componente o componentes que hace que se rompa la tolerancia y que haya infección, primero que haya infección en tomate y luego que se rompa la tolerancia. Entonces, como ya sabemos, pues en Bentamiana los 2 silvestres infectan y ambos pseudorecombinantes también. En el caso de Chile pasa lo mismo, tanto los silvestres como los pseudorecombinantes. Pero cuando se hace en el tomate, ya sabemos que el de Tamaulipas no infecta y el de Sinaloa sí, y el pseudorecombinante que lleva el A de Tamaulipas con el B de Sinaloa lo hace y el contrario no. Esto nos quiere decir que el meollo del asunto está en el segmento B y esta cuantificación en tiempo real simplemente corrobora lo que vemos a nivel fenotípico, ¿no? El Sinaloa infecta, en el caso particular del tomate, el Sinaloa infecta y el pseudorecombinante del A de Tamaulipas con el B de Sinaloa infecta y causa síntomas importantes y una carga viral muy alta, ¿no? Simplemente esto corrobora lo que vemos a nivel fenotípico de un modo molecular. Ok, entonces si volvemos a esta proteína, a este segmento B, pues todo nos hace pensar que pues la NSP pudiera ser la buena o la mala de la película, como lo queramos ver por homología. La NSP ya se ha visto en distintos modelos virales que está involucrada en fenómenos de movimiento, de avirulencia y patogénesis en distintos geminivirus. Son diferentes mecanismos, interacción con diferentes proteínas. Esto es toda una línea de muchos grupos de investigación que ha estudiado la NSP. Entonces, nosotros lo que hicimos para demostrar que la NSP era aquel factor que ayudaba a este aislado de Sinaloa a infectar tomate, fue solo intercambiar en el segmento B de Tamaulipas la NSP. Para eso nosotros usamos una metodología que no depende de enzimas de restricción, como es el ensamblaje tipo Gibson, y nosotros pudimos hacer moléculas o moléculas quiméricas en donde ahora, por ejemplo, el B de Tamaulipas tiene la NSP de Sinaloa y viceversa. Entonces, con esas construcciones nosotros realizamos infecciones y bueno, aquí tenemos el A de Tamaulipas con las diferentes combinaciones, con su B no infecta, con el B de Sinaloa sabemos que lo hace, con su B, el B de Tamaulipas y la NSP de Sinaloa también genera estos síntomas muy fuertes. Y en el caso de Sinaloa, pues solo funciona cuando está el A con su B. Con el B de Tamaulipas ya sabíamos que no, y cuando le ponemos la NSP de Tamaulipas tampoco lo hace. Esto nos dice y nos comprueba que la NSP es aquel factor o aquella proteína que está involucrada en el fenómeno que ya hemos descrito. Entonces, ahora la pregunta de los 64,000 es, ¿cuál es el mecanismo y qué implicaciones puede tener esto? Entonces, hay dos principales hipótesis, ¿no? Una es que la NSP de Sinaloa no es reconocida por un gen antiviral y por lo tanto la infección es exitosa. O sea que pudiera haber una proteína que le ayudaba a la planta a defenderse y esta nueva variante se las ingenió para no ser detectada. Otra es que la NSP es reconocida por un gen proviral
por lo tanto la infección es exitosa. O sea, que esa proteína evolucionó para poder ser captada por una proteína que le ayuda a la infección y por eso infecta. ¿Esas qué connotaciones biotecnológicas y de aplicación tiene? Unas muy interesantes. Cuando nosotros hablamos de los genes de resistencia, mayormente son genes que son introgresados de parentales silvestres a las plantas, que eso es como lo típico y que seguirá funcionando porque es lo más limpio, porque no hay transgénesis, porque no hay muchas cosas que no se quieren, ¿no? Es simplemente cruza genética, como lo hicieron los aztecas y como lo hicieron los incas y todos ellos. Entonces, los genes de resistencia introgresados producen resistencia porque bloquean todos los procesos virales como los que están aquí, la replicación, la traducción, el movimiento, etc. Eso quiere decir que la planta resiste porque es muy buena para defenderse. Pero por otra parte, los genes no virales, los provirales, perdón, cuando estos no son esenciales para la planta y no están disponibles, se llaman genes de susceptibilidad. Ese es el tipo de resistencia que se llama non-host o aquella en la cual el virus no encuentra los requerimientos completos o los requerimientos que necesita para infectar la planta. Entonces, la planta no puede ser infectada. Entonces, estos son muy interesantes porque ya se ha visto, por ejemplo, los genes de resistencia tienen un periodo de vida que más o menos son como 10 años, en donde eventualmente se rompe la resistencia, como en el caso de TCW que ya les hablé. Pero en el caso de los genes de susceptibilidad, que hay varios casos, principalmente genes que tienen que ver con el alargamiento de la traducción, que cuando no están en la planta, el virus los necesita y al no estar se hace resistente a la planta, porque el virus simplemente no tiene todo lo que necesita y ya se ha visto que aquí estos genes son de mucha más durabilidad por el simple hecho de que no hay la presión selectiva constante que involucra el gen R. Entonces, que quede eso claro, que por una parte el gen de resistencia hace muy apta a la planta para resistirse, sobre todo por esa parte de la respuesta hipersensible, y el gen de susceptibilidad es aquello que cuando no está, es un gen que cuando hay una mutación o lo quitas de alguna manera, ocurre en la naturaleza que no está ese gen, el virus ya no encuentra a la planta apetecible para infectar. Ok, entonces, para poder determinar o andar un poco más en eso, lo que nosotros quisimos saber es con qué proteínas de la planta, o sea, del tomate, la NSP interacciona. Entonces, utilizamos la tecnología del doble híbrido. Simplemente, bueno, resumiendo, esta proteína es muy útil, se lleva a cabo en levadura, en Saccharomyces cerevisiae. Entonces, se tiene un sistema que tiene un dominio de activación y un dominio de unión al DNA. Cuando se fusionan proteínas, una que sirve como cebo y otra como presa a estos dominios, y hay una interacción física entre esas dos proteínas, el dominio de activación y el de unión al DNA se unen y eso lo que lleva a cabo es la activación de un reportero, de un gen reportero. Entonces, se utilizan una estirpe de levadura que no produce histidina, triptofano y leucina, tiene esta auxotrofía. Entonces, utilizamos como presa, como cebo, una genoteca de tomate, en donde está el dominio de activación fusionado a diferentes proteínas de tomate y el plásmido codifica para triptofano. La presa es la NSP y está el dominio de unión al DNA y produce histidina. Y cuando hay una interacción física, solo si interacciona la NSP con una proteína de tomate, entonces se llevará a cabo la producción del reportero, que es leucina, y entonces solo así van a poder crecer las levaduras en ese medio, en un medio mínimo, cuando se completa la auxotrofía. Entonces nosotros obtuvimos varias colonias y pues lo que se hace es que picas la colonia, le sacas DNA plasmídico y lo secuencias y de esa manera puedes determinar cuál es aquella proteína que interaccionó, en este caso con la NSP, que proteína de tomate. Entonces tenemos varias, pero les voy a contar acerca de una de ellas. Tomamos una, la secuenciamos y una de ellas que nos llamó mucho la atención es una proteína que se llama G3BP. Esta proteína G3BP se parece mucho a esta proteína de tomate alta, una homología alta, 99.73, o sea que sí es. Esta proteína está involucrada en la formación de los gránulos de estrés. En las plantas y en los diferentes organismos superiores existen compartimentos o estructuras que no tienen membrana, que solo son proteínas y ácidos nucleicos, en este caso RNA, que hacen una aglomeración
estos componentes para que se puedan utilizar, de cierta manera estabilizarlos, evitar que se degraden y poderlos usar en diferentes condiciones. Hay unos de estas estructuras que se llaman P-bodies, que siempre existen, y los gránulos de estrés que se forman, como su nombre lo indica, en el estrés. Entonces, y estos conglomerados de RNA los va a usar la planta, en este caso, para poder lidiar con los distintos estreses. Y también se sabe, bueno, que hay una intercomunicación entre los P-body y los gránulos de estrés. Y bueno, esto simplemente son algunas imágenes donde se ven los gránulos de estrés, los P-bodies y cómo están ahí cerca del núcleo y algunos en el citoplasma, ¿no? O sea, que todo esto es una cuestión súper dinámica. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, en el caso de los mamíferos ya se ha visto que hay distintos virus que interaccionan con la proteína G3BP y a su vez con los gránulos de estrés. Y en el caso de animales hay diferentes consecuencias. En algunos casos, esta interacción ayuda a la proliferación viral y en otros casos tiene que ver o más bien induce mecanismos de defensa. Entonces, en animales se ha estudiado mucho y se conocen muy bien distintos virus, distintos tipos de virus que están involucrados en el uso para su beneficio de los gránulos de estrés o bien que son parte del mecanismo de defensa. Pero en las plantas no se sabe bien cuál es la consecuencia de la interacción de alguna proteína viral vegetal con la proteína G3BP. Aunque algunos los vegomovirus y algunos nanovirus, que son otros virus de DNA de cadena sencilla, no se sabe, aunque interaccionan con la G3BP, no se sabe cuál es la consecuencia a ciencia cierta. Entonces, para nosotros identificar o tratar de indagar qué es lo que pasa, utilizamos una herramienta de genética reversa que es el silenciamiento génico inducido por virus. En este caso, se utiliza un virus, que en este caso el virus es nuestro amigo. Tenemos un virus al cual se le integra un fragmento de la planta, el virus infecta la planta al tratarse de defender genera RNA interferente y silencia el gen que lleva insertado el virus. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fitoenodesaturasa, podemos ver que como se silencia, entonces por eso la planta pierde su color verde, porque esta proteína tiene que ver con la síntesis de clorofila. Entonces, se está silenciando el transcrito y a su vez la proteína pierde o baja su función. Nosotros para ello utilizamos un vector típico de silenciamiento, que es el TRB, el virus del cascabeleo del tabaco. Aquí en el segmento, en el RNA2, tiene un polilinkers, ahí se le mete lo que uno quiera silenciar, el fragmento de la planta. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, una vez que comparado con el control, la carga, una vez que se silencia el gen, nuestro virus, o sea, el huasteco o el gemivirus, aumentara su carga. Entonces, eso quiere decir que lo que estamos interrumpiendo, o el G3BP, es un gen antiviral, porque entonces lo necesitaría, sería defensivo. Entonces, al quitarlo, el virus le va mejor. Y si fuese un gen proviral, o que lo necesita para infectar, pues la carga viral y los síntomas tal vez disminuirían. Bueno, este es nuestro diseño. Utilizamos el vector, lo inoculamos por Agrobacterium. Después de 14 días verificamos que se dio el silenciamiento y luego retamos con los geminivirus y vamos midiendo carga viral y vamos midiendo también síntomas. Simplemente, bueno, para mostrarle los modelos, usamos Nicotiana bentamiana y una variedad de tomate lanai, que es un tomatito miniatura, experimentalmente muy, muy bueno. Y silenciamos PDS para ver que todo funcionara bien. Aquí pueden ver que están las plantas blancas. Quiere decir que el silenciamiento funciona en nuestras condiciones, nuestro vector, nuestras cámaras de crecimiento, etc. Luego hicimos un diseño para silenciar G3BP. Nos dimos cuenta que es muy alta la homología entre el de tomate y el de bentamiana, entonces podemos usar un fragmento que puede ayudar a silenciar en ambos modelos, 90% suficiente. Utilizando esta herramienta de Sol Genomics, diseñamos primers para silenciar, lo que se introduciría este fragmento de G3BP en el vector TRB, y luego en otros primers para evaluar la carga, el silenciamiento por RT-PCR tiempo real. Bueno, entonces infectamos las plantas con el vector que lleva G3BP. Una cosa muy buena es que no generan síntomas. Eso es bueno, porque entonces no nos va a enmascarar lo que veamos después cuando inoculemos el geminivirus. Esto simplemente es una validación molecular en punto final, en un gel de agarosa, donde vemos que efectivamente las plantas que llevan el vector vacío tienen el fragmento correspondiente y las que llevan el fragmento con el inserto de G3BP lo tienen. Y luego validamos por PCR en tiempo real que los transcritos de G3BP caen, 80% en bentamiana, 60% en tomate, ok. Entonces, hasta aquí vamos todo bien, y entonces ahora inoculamos los geminivirus. Les voy a presentar
Lo hicimos con más geminivirus, pero le va a presentar resultado de 2, el típico, que es TIL-CB. Como ustedes pueden ver, sobre todo en esta tercera columna, que es el vector vacío comparado con la cuarta, en donde se está silenciando G3BP y que está inoculado con TIL-CB, vemos claramente que los síntomas se atenúan, son mucho menos a través del tiempo cuando está silenciado G3BP, o sea, de una vista lateral y una vista aérea, no siempre la que está silenciada G3BP tolera mejor al virus. Eso es punto a nuestro favor. Y esto correlaciona, y en el caso del huasteco vemos algo muy similar, ¿no? Cuando se silencia, vemos que hay menos síntomas, se tolera mejor la infección por el huasteco. Y esto lo corroboramos en la carga viral, donde en ambos casos vemos a los 14 y 28 días que de modo significativo la carga viral decrece. Y eso está correlacionado con esa disminución en los síntomas y que está también relacionado con el silenciamiento de G3BP. En el tomate vemos un efecto similar. Si se fijan aquí cómo se va quedando más pequeñita la que tiene el vector vacío, no así la que tiene silenciado G3BP. Y se ve muy bien aquí en tomate. Y en el huasteco vemos el efecto un poquito más tardío y más sutil, pero también alcanzamos a ver ese decremento, esa ayuda de silenciar G3BP hacia la infección por el huasteco. Y esto lo vemos un decremento también en la carga viral. Entonces, en resumen, esto nos quiere decir que G3BP actúa como un gen proviral, o sea que el virus lo necesita, y cuando nosotros lo quitamos, entonces la infección va peor. Entonces, eso es muy interesante y tiene unas aplicaciones biotecnológicas importantes, determinándolo como un gen S. Esto nos podría llevar, o como un siguiente paso sería ahora, hacer una edición, o sea, apagar, hacer un total knockout del gen en plantas de tomate y ver qué efecto tiene, y lo cual es alentador. Tenemos otros genes que hemos identificado de este tipo, pero bueno, les cuento la historia solo de uno de ellos, es un ejemplo. Nosotros también, no solo tenemos estos virus, tenemos más modelos, además del TIL-CB, el huasteco, tenemos el Tomato Golden Model, tenemos también distintos modelos en cucurbitáceas, no les hablaré de las cucurbitáceas porque no tengo tiempo, pero también son modelos muy importantes y de mucho impacto en el país. Watermelon Chlorotic Stone Virus, que es un virus recientemente introducido en México hacia 2014, por allá, 2012-2014. Ya se ha encontrado también en Estados Unidos. Este es un virus que nos mandaron de cortesía de Oriente Medio, causando ya problemas importantes. Tenemos otros endémicos de América, ¿no? Cucurbit Leaf Crumple Virus, Squash Leaf Crumple Virus, y los tenemos como modelos de estudio. Tenemos también un banco de genomas, que son nuestros modelos de estudio, más de 40 genomas virales, aislados biológicos de virus de RNA, tenemos toda una serie de alimañas importantes que se convierten en modelos de estudio muy importantes, esperando también a que haya algún estudiante o varios estudiantes curiosos que quieran adentrarse en este mundo tan bonito de la virología. Ok, una cosa muy importante donde nosotros estamos involucrados es en tratar de hacer la mejora, lo que le llamamos mejora genética asistida para el manejo de las enfermedades. Tradicionalmente, las alternativas típicas pues involucran el uso de agroquímicos contra los vectores, el mejoramiento convencional y la introgresión de genes, que lleva la introgresión de genes de tolerancia, que pues lleva entre 10 y 12 años, es muy tardado, y luego hay alternativas interesantes que nos pueden llevar a acelerarlo. Por una parte, ya les hablé como el caso del gen 3BP, que es un gen de susceptibilidad, que esto nos va a cruzar después con esta parte que es la edición génica, que nos puede acelerar este proceso de mejora, a cortarlo a la mitad, al menos a la mitad. Por otra parte, está la generación o potencial generación de vacunas, que ahora les voy a hablar un poquito de esto, que también estamos involucrados. Y el círculo más lo dejo para otra historia, porque creo que no hay tiempo para ello. En el caso del silenciamiento génico, sabemos que es el método principal o el mecanismo principal de las plantas para defenderse contra los virus. Todos los virus inevitablemente generan RNA de cadena doble en algún momento, y este RNA de cadena doble es detectado, degradado por los mecanismos de silenciamiento, y a su vez estos RNAs pequeños son guía para degradar los RNAs virales y de esa manera tratar de atenuar la infección. Debido a la negativa que existe en el uso de organismos genéticamente modificados, debemos de buscar algunas alternativas, y una de ellas es utilizar
RNA antiviral, o sea, un RNA de cadena doble que provenga del virus, que se pueda aplicar en la planta de una manera transitoria o semitransitoria y de esa manera utilizar el sistema de silenciamiento para controlar las infecciones virales. Entonces, hemos ahondado o hemos intentado o estamos trabajando en generar este tipo de tecnología contra el huasteco y contra otro virus de RNA o un grupo de virus de RNA que son los torradovirus, Tomar-B, que es un virus endémico, de hecho, de Sinaloa, y que lo tenemos obviamente aquí. Problemático, sus parientes son problemáticos en Europa, hay varias especies, y en Sudamérica. Entonces, les hablaré un poco de este virus, de Tomar-B, aunque estamos trabajando con el huasteco. Nosotros hicimos un diseño de acuerdo a la literatura, potenciales genes o regiones que pudieran ser blanco de silenciamiento por su importancia biológica, la replicasa, el ORF1 involucrado en movimiento. Yo no veo, doctor, yo no veo la presentación, el resto ya. Ok. Gracias, sí. Ok, un factor de patogenicidad como BP26. Entonces, utilizamos una metodología de síntesis de RNA de cadena doble in vitro, no voy a andar en ella, son protocolos que ya están descritos, y esto lo hacemos en colaboración con un colega de la Universidad Agronómica de Atenas. Y utilizamos un kit, que aquí está, que nos ayuda a sintetizar cantidades industriales de RNA de cadena doble. Entonces, bueno, hicimos la síntesis de RNA de cadena doble, aquí se hacen 2 PCRs, que luego la segunda PCR sirve como molde para la síntesis de RNA de cadena doble. Aquí tenemos el RNA, tenemos una buena cantidad, utilizamos como un control negativo, que es un segmento del Gemini virus. No debería de haber resistencia al virus de RNA porque es un fragmento de otro virus. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, por una parte, hacemos una agroinoculación del virus de Tomar-B, y por el otro lado de la hoja, con ayuda de un abrasivo, con carborundum, aplicamos el RNA de cadena doble, y pues como podemos ver aquí, tenemos los controles MOC, la planta con el virus silvestre y sin RNA de cadena doble. Cuando le ponemos la NSP, no hay resistencia, sigue habiendo infección, con el ORF1 también, con la RDRP también, pero con la BP26 tuvimos unos resultados muy buenos y prometedores. Vemos que sí se genera una tolerancia con el virus. Entonces, seguimos trabajando en ello. Simplemente quería dar un pequeño ejemplo de otra área que estamos trabajando, que es la producción de vacunas con generación de RNA, de aplicación exógena, RNA de doble cadena de aplicación exógena. Ok. Bueno, me queda creo que como 10 minutos y voy a tratar de hablar una última parte que también es muy importante para nosotros. Nosotros estamos interesados en explorar la diversidad viral en los ecosistemas naturales. ¿Esto por qué? Porque ya se sabe que, bueno, los virus que se conocen, pues prácticamente los vemos porque son de interés agronómico. Pero cuando nosotros nos ponemos a mirar al mundo que está fuera de las plantas no cultivadas, y México, pues nosotros somos el 4º país más rico en megadiversidad de todas maneras, y nosotros nos damos cuenta que tenemos un montón de familias como las que tenemos aquí, en donde solo en este número, por ejemplo, 22 de 322, 36 de 322, solo en ese subgrupo de especies de esas familias se han identificado virus. Y hay un montón de especies en donde no se ha buscado, y creemos que es muy importante porque realmente es donde se dan más interacciones con los virus, y creemos que es muy importante entenderlo. Entonces, nosotros pensamos que entendiendo la ecología de los virus, todo lo que ocurre ahí afuera en la interfase con los campos agrícolas y en los sistemas no cultivados, más la virología de plantas, podríamos tal vez comprender y predecir enfermedades virales. Para ello nosotros utilizamos secuenciación masiva de nueva generación, pues ya no sé en qué generación vamos, como en la 4ª, en donde nosotros usamos metagenómica, o sea, utilizar un pool de muestras y ver qué hay ahí, solo que en ese caso no podemos saber exactamente de dónde viene. Y en el caso de la ecogenómica, en donde sí podemos identificar individuo por individuo qué hay, pues podemos saber después o catalogar muy bien de dónde viene cada cosa. Entonces, una cosa que nosotros hicimos inicialmente, que fue un proyecto grande, de hecho que se dio cuando yo regresé aquí a Sinaloa, que el doctor Jesús Méndez, como líder del grupo, tenía este proyecto muy interesante al cual yo me uní, en donde se hizo una colecta muy importante en todo el noroeste del país, que abarcaba 7 estados,
y se colectaron un montón de plantas silvestres con síntomas virales y con la ayuda de taxónomos expertos en esto nos ayudaron a clasificar todo este mundo de plantas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos una detección primero para ver aquellas plantas individuos que tuvieran geminivirus, luego las unimos, o el DNA de esas plantas lo hicimos pools por especie, y luego hicimos un enriquecimiento del DNA circular viral por amplificación por círculo rodante. Y eso lo metimos a secuenciar de modo masivo utilizando Illumina. Nosotros obtuvimos un montón de firmas virales en donde pudimos en las plantas no cultivadas identificar muchos virus que están adaptados a cultivos. Todos estos que están aquí en rosa son virus que realmente están adaptados a cultivos, que ya se conocen, son virus típicos de la agricultura. Y luego también encontramos otros que están adaptados a plantas no cultivadas. Muchos de ellos. ¿Sí? Tenemos un montón de virus que no nos esperábamos que estuvieran ahí, pero ahí están. Entonces, de esa manera nosotros generamos un mapa en donde podemos ver todos los virus que están en esta región y pues aquellos que son predominantes como el Sida mosaic Sinaloa virus, TILCB, Rincón Ciagonal mosaic virus, Huasteco, PPBB, Malbastrum virus, etc. Y esto, bueno, detonó en esta publicación también de hace un tiempo. Ok. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Sí, doctor, tiene unos minutitos más. Bueno, voy a una última parte que es una extensión de ese mundo que nosotros encontramos de virus. Nos dimos cuenta que había algunas firmas virales que daban homología con algunos virus o que no han sido descritos en México o en América. Entonces, lo que tratamos de hacer era determinar si eso era real. Entonces, nosotros nos fuimos a una firma que encontramos similar a Sweet Potato Leaf Curl Virus, que es un virus, geminivirus monopartita que no ha sido descrito en México. Y específicamente esa firma la buscamos en la librería de Colima, Nayarit. Y nosotros encontramos que esa firma procedía de una planta que se llama Galium mexicanum, que es una planta obviamente endémica de México. Y nosotros nos dimos a la tarea de ahí a extraer el virus, lo secuenciamos completamente y este virus tenía una homología tan baja con su pariente más cercano que le tuvimos que dar un nuevo nombre porque se trataba de un virus nuevo. Y le llamamos, por la planta de donde viene y los síntomas que causa, Galium Leaf Distortion Virus. Este virus se parece mucho a diferentes aislados de virus del Nuevo Mundo, o sea, de América, y curiosamente se parece a aquellos, o está más o menos, está cercanamente emparentado con algunos virus que son monopartitas. En el Nuevo Mundo, casi la mayoría de los virus son bipartitas, no hay muchos monopartitas. Y a pesar de que hay algunos virus que tienen una estructura en su segmento A como bipartita, realmente son monopartitas. Entonces, este virus pues, lo pudimos clasificar, lo extrajimos, hicimos lo pudimos reconstruir incluso a partir de las lecturas de las librerías, corroboramos que sí estaba presente, tuvimos 2 aislados. Una de las preguntas era pues que si era un virus real, que si podía infectar y pues cuáles podrían ser las implicaciones, ¿no? Entonces encontramos que uno de los aislados, que es el 1, da síntomas muy fuertes en bentamiana, también genera cierto problema en tomate y bueno, a nivel molecular lo podemos detectar. Entonces esto nos deja la moraleja que hay virus que no sabemos que están allá afuera, que todavía es un mundo por explorar, o sea, como en este caso encontramos un virus nuevo, determinamos un virus nuevo, que simplemente porque muchas veces no los buscamos, no los encontramos, y que pues es todo un mundo que tenemos que explorar y que las implicaciones biológicas pueden ser importantes porque estos virus pueden brincar de los cultivos a las plantas no cultivadas y viceversa. Aquí puede haber un intercambio de estos patógenos que eventualmente pueden causar problemas y por eso de nuestro interés conocer ese mundo para nosotros poder estar alertas en cuanto a todas estas herramientas o opciones que les he comentado para poder tratar de, por una parte, estar preparados, predecir y tener algunas herramientas para poder actuar sobre la emergencia o reemergencia de enfermedades. Ok, y bueno, este artículo, este trabajo, también generó este artículo, ¿no? Que está por aquí. Y, bueno, finalmente, solo mencionar que pues, nosotros tenemos una interacción amplia con diferentes sectores para el financiamiento, con el CONACYT, el Politécnico, obviamente, que nos apoya
también de una manera importante, mucho con empresas transnacionales, con productores agrícolas, con proyectos con el gobierno de Sinaloa. Entonces, ese es en el mundo en donde nos movemos, porque creemos que tenemos que ser pertinentes y tenemos que ser, no solo quedarnos en la investigación básica, que nos gusta y la hacemos, pero luego siempre buscar hacer esa ciencia básica dirigida hacia una aplicación. Este es nuestro grupo de investigación, bueno, el grupo liderado por el doctor Jesús Méndez y, bueno, aquí un servidor, y, bueno, algunos alumnos que, como lo saben, van y vienen, nuestros postdoctorados, técnicos, nuestro personal de apoyo administrativo súper importante, alumnos de doctorado, de maestría, etcétera. Colaboradores, pues hay muchos, de antes, de ahora y los que vienen, estudiantes, postdoctorantes, colaboradores nacionales y en el extranjero, y diferentes centros de investigación también de nuestro país. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco. Muchas gracias. Bueno, finalmente, bueno, el comercial, aquí están nuestras redes sociales, nuestros correos, por si quieren contactarnos, si tienen dudas, si tienen interés. Nosotros tenemos un doctorado en biotecnología, también tenemos la maestría en recursos naturales y medio ambiente, pero muy ad hoc, un doctorado en biotecnología. Si nace el interés, aquí estamos con gusto, nos pueden llamar, nos pueden visitar y visitar también a través de nuestras redes sociales y conocer un poco más de nosotros. Muchas gracias. Ahora sí, disculpe, doctora. No tenga cuidado, doctor. Muchas gracias a usted, muy interesante. Me alegra que se estén realizando este tipo de estudios, porque tengo conocimiento que hay plagas que devastan los cultivos. Bien, activen sus micrófonos que vamos a dar un aplauso al doctor. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!